Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haznos tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy buen día de nuevo a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y todos los que nos ven pues desde YouTube. Saludos pues a Colombia, México, España y todos los que pues nos siguen a través de estos instrumentos y medios de comunicación. Seguimos hablando respecto al matrimonio. Ya hemos visto el matrimonio como una realidad natural. También hemos descubierto, pues desde las ciencias del espíritu, cómo no basta, no es suficiente. El hombre no solamente vive de pan, es decir, de satisfacer sus necesidades. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios en sí mismo. Y todas las realidades temporales tienen que ser ordenadas, transformadas, según el proyecto originario de la creación divina, en espera de la venida definitiva de una realidad completamente nueva. Por eso descubrimos en el corazón humano una apertura, es decir, no me basta satisfacer las necesidades, tengo un deseo de una trascendencia, de algo que va más allá. Bien. Sin embargo, la realidad del matrimonio y de la familia ha sido elevada a sacramento. Esto es bien importante. ¿Y qué es el sacramento en sí mismo? Hemos ido descubriendo cómo el sacramento del matrimonio, el matrimonio como realidad natural, ya lo hemos visto. Ahora, el elevar a la dignidad de sacramento esta institución natural del matrimonio significa que es signo e instrumento de la unión de Cristo con su Iglesia. Fidelidad en el amor de 1 Corintios 13, indisolubilidad hasta que la muerte les separe y educación, la fecundidad responsable y la educación de los hijos en la fe. Porque nos traemos personas, diríamos, al mundo, sino que hay que ser verdaderos papás y mamás, es decir, educadores en la fe, que es lo que nos estamos centrando en estos programas últimos. También, elevar a dignidad de sacramento la realidad natural de matrimonio significa que es una pequeña iglesia. Es una iglesia doméstica, una escuela de humanidad, una escuela de comunión, una escuela y casa de la palabra. Momento de poder escuchar la palabra de Dios, acogerla en la casa, para recibir el poder y la capacidad de llegar a ser hijos de Dios, escuchar esa palabra, el querigma, es decir, el anuncio explícito, porque papá y mamá son los primeros transmisores de la fe, los primeros evangelizadores. Por lo tanto, el querigma, el anuncio explícito de la persona de Jesús, de su vida como Dios venido en la carne, de su pasión, muerte
su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo, su estar sentado a la derecha del Padre y su promesa de venir de una forma definitiva. E igualmente es una opción por seguir a Jesús, pero en pareja. Se sigue a Jesús como su discípulo y misionero, pero en familia. Es decir, lo que constituye el seguimiento de Cristo es el amor, y en la pareja y en la familia es mediante el amor humano, promovido al máximo, purificado y llevado a la perfección. Es una manera de poder seguir a Jesús. Bien, esto es lo que significa la realidad natural del matrimonio elevada a sacramento. Por eso hay que hacer una opción por el sacramento. El sacramento es un don, es una gracia, y hay que hacer una opción, y hay que estar bien preparados para decir: yo quiero el sacramento del matrimonio, no quiero solamente un matrimonio natural, que es una institución humana, muy bien, no abolida por el pecado, pero quiero que esta realidad sea elevada a sacramento, y eso significa lo que común y vulgarmente se dice casarse por la Iglesia. Es decir, yo quiero el sacramento, yo quiero significar la unión de Cristo con su Iglesia, quiero significar esta Iglesia en pequeñito, y quiero significar y vivir mi seguimiento de Jesús en pareja y en familia. Y nos hemos detenido en la educación en la fe. Hemos visto ya desde la primera infancia, 0 a 6 años, la segunda infancia, de 7 a 12 años, y el día de hoy vamos a ver la adolescencia y la juventud. Educar en la fe y educar en el amor son dos aspectos y dos dimensiones inseparables la una de la otra, porque la fe actúa por la caridad. Pues educar en la fe al adolescente y al joven implica reconocerle ya como un sujeto activo y protagonista de la misión de la Iglesia. Es decir, ya es responsable de seguir a Jesús. No hagamos de los adolescentes y jóvenes como objetos de evangelización o como meros espectadores. Ya es tiempo de hacerles reconocer su responsabilidad dentro de la Iglesia y de la sociedad. Es tiempo de promoverles en ese sentido, que se sientan Iglesia, que se sientan ciudadanos, y hay que formarles y educarles en este sentido. Buenos ciudadanos y buenos miembros de la Iglesia que se sepan llamados a ser santos. Hemos de ser conscientes de que en este tiempo, en estas edades, hay fortalezas y también hay, más que dificultades o problemáticas, lo vamos a llamar oportunidades. Bien, siempre con los límites propios de la edad. Las fortalezas. El adolescente y el joven están descubriendo su propia identidad y ya en cierto modo están buscando una proyección en su vida. ¿Qué quieren ser en su vida? Esto es lo que hay que despertar en ellos, porque ya lo tienen, ¿verdad? Porque educar, repito, es exducere, que significa sacar de dentro, no es imponer, no es adoctrinar, no es ideologizar, sino que es sacar lo que ya tiene dentro. Está buscando su propia identidad, tiene que reconocerse como hijo de Dios, un hijo de Dios, un Dios que es Padre y que les deja construir su propia vida responsablemente. Esto es fundamental. No es un Dios que sustituye al adolescente o al joven, que hace las cosas por él. No. Sino que porque es
Padre nos deja libres para que construyamos nuestra vida de forma responsable y, sabiéndonos hijos de Dios, actuemos como tales. Pues viviendo esa relación con Dios Padre y creando esa fraternidad y ese tiempo de proyección. Porque una fortaleza muy grande es que en estos momentos, en estas edades, hay una mayor sensibilidad a los valores de la justicia, de la solidaridad con los más necesitados, con los más pobres, una sensibilidad especial a la no violencia, a la paz, una sensibilidad grande por lo ecológico, por la naturaleza, por lo natural. Son corazones abiertos a una mayor calidad de vida, y vida en todo el sentido de su palabra. Quieren amar y quieren desplegar su amor hacia los demás. Y las oportunidades, que muchos llaman obstáculos o problemas. Pues las oportunidades es que en estas edades pues son un tiempo de desilusiones. Yo pensaba que mi papá y mi mamá, y resulta que no lo son como yo me los esperaba. Yo lucho por la justicia y de repente corrupción, injusticia, maldad. Es tiempo de angustia, de soledad, de depresión. Es tiempo de miedo, miedo del mundo, miedo de la gente, miedo de los propios padres, desconfianzas. Y las tentaciones propias de la edad se están formando genitalmente, la razón como que va más despacio, hay muchas tentaciones instintivas porque se van descubriendo, se van reconociendo. En lugar de obstáculos, veámoslo como oportunidades para que bajen a la realidad y se enfrenten a ella tal cual es. En este tiempo, en estas edades, papá y mamá han de saber educar al adolescente y al joven para que descubra su verdadera identidad y dejarle que construya su vida. Eso sí, siempre hablarle de ser responsable. Ten conciencia de lo que haces y cómo lo haces, pero dejarle, en cierto sentido, solo, para que construya su vida él, que no se sienta agobiado porque papá y mamá se ponen por delante, esto no, esto sí, esto no, ya no está en la etapa de infancia. Papá y mamá son los que están en crisis, no el adolescente. ¿Por qué? Porque desde siempre, en la primera y en la segunda infancia, ellos han sido los que han dicho por acá y el niño obedece por ahí. Por allá no, por acá sí, pues el niño por allá no, por acá sí. Ahora, en este momento, no le tienen que tratar como un infante. Ya es un adolescente, ya es un joven. Déjalo, suéltalo. No, porque se me va a perder. No te preocupes. Tiene que verse libre. Y esa libertad le va a dar miedo. Y entonces tienes que entenderle. Y muchas veces ese adolescente, y quizás joven, va a actuar como un niño. Y a veces como un adulto. Está cambiando, está pasando, ¿verdad? Entonces, cuidado. No, es que la mamá dice, es que le tengo que tratar como un niño. Te equivocas. Por ahí no va, ¿verdad? En cierta ocasión, en ciertos momentos, sí, pero que descubra que ya no es un niño. Ya es un adolescente, ya es un joven. Por eso, el descubrir su identidad lleva a una crisis enorme. ¿Bien? Entonces, lo que hay que descubrir es su identidad dentro de la misión de la Iglesia, hacerle descubrir su responsabilidad, y también en el mundo. No hay que decirle, tú debes de estudiar esto y esto y esto para ser un profesional en esto y esto, porque eso es lo que me gusta a mí. No. Es clave dejarle libre para que elija su vida voluntariamente. ¿Qué es lo que quiere? Que construya su vida él. Nada de dictaduras,
nada de obligar a las niñas a casarse con tal y con cual, nada de obligar a estudiar esto o esto otro, no, déjale libre, que construya su vida responsablemente. Y así exteriorizarán lo que llevan dentro. Y nadie es dueño, amo y señor de la voluntad de su hijo o de su hija. Cuidado con esto. Si no, no estamos educando en la fe, no estamos educando en el amor, sino que estamos adoctrinando y estamos ideologizando. Porque ser joven no es tanto una cuestión de edad, sino es una cuestión de actitud. Ser joven es ser sacramento de vida, ser sacramento de amor. Ser joven es una forma peculiar de seguir a Jesús también. Ser joven en la familia, en la fraternidad, en la parroquia, para la familia, para la fraternidad y para la parroquia. Ser joven en la sociedad y para la sociedad y el mundo. Hay que suscitar, por lo tanto, en el joven interrogantes irresistibles. ¿Por qué eso? ¿Para qué eso? ¿Cómo es eso? Para que desde su interioridad descubra su identidad y misión, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad y el mundo concreto. Se viven tentaciones propias de la edad, que hemos de reconocerlas, los cambios hormonales frecuentes, sobre todo pues en la mujer, que afectan directamente sus sentimientos, su carácter, su forma de ser. A unas les hacen momentos de mucha sensibilidad llevada a extremos, ¿verdad? Otras veces las convierte en agresivas. Papá y mamá se asustan porque dicen, si mi niña no era así y ahora, ¿cómo ha cambiado, verdad? No, pues hay que saber que son aspectos físicos, psicológicos, que están cambiando y están sufriendo una transformación, ¿bien? Van a poner la razón contra los sentimientos, no van a saber equilibrar, van a dejar suelto el corazón, ¿verdad? En el sentido de van a dejar suelto los sentimientos, los instintos, no lo van a saber dominar con la razón, lo físico madura más rápido que lo racional, y entonces ahí hay que tener cuidado, no entrar para manipular, sino educar, es decir, orientar. Van a haber discusiones muy fuertes con papá y con mamá. El papá y la mamá no van a entender, no van a comprender, van a haber realmente tonteras en los niños, ¿verdad? En los adolescentes y jóvenes, pero hay que saber reconocer que es su tiempo, es su espacio. Se van a dejar llevar por las ideologías del momento, van a tener sus ídolos, entre comillas, que si este futbolista en los niños, que si este cantante, que si este artista, que si cual, que si... entre otras cosas. Entonces es un momento difícil, pero que hemos de considerar como oportunidades, ¿bien? Y saber educar, saber orientar. No entrar dictatorialmente para manipular, pero tampoco abandonar. Hay que saber equilibrar, ¿bien? Por eso, las preguntas más importantes, si el joven es sacramento de vida y amor, el joven tiene que preguntarse, y papá y mamá pueden ayudar a ello, ¿cómo trabajas el regalo de la vida? Porque se dan cuenta de que la vida es un don, es un regalo, ¿no? Entonces hay que decirles, mira, ¿cómo trabajas el regalo de tu vida? ¿La maltratas? ¿La destruyes? ¿La quieres? ¿Quieres aprovechar al máximo tu vida?
inviertes el don de la vida en crear cosas nuevas, disfrutas de la vida, pero disfruta de la vida sabiendo que no es el tener, el poder o el saber lo importante, sino que una vida sin amor, una vida sin amar no tiene sentido. ¿Cómo trabajas el don del amor? Valóralo, descúbrelo, no lo reduzcas a sentimientos, emociones, instintos. Es momento de cuidar. Tan peligroso es no las películas en sí mismas, sino las novelas, por ejemplo, que distorsionan el bien y el mal, distorsionan el sentido auténtico y verdadero del amor, reducen el amor a instinto, reducen el amor a sentimientos, a emociones. Claro que son importantes los sentimientos y emociones, ¿verdad? Pero el amor tiene que estar lleno de verdad, tiene que tener un contenido, porque si no, deja de ser amor y el amor se reduce a meros sentimentalismos. Bien, por eso hay que irse trabajando, dando sentido a todo. Y lo más importante es entender la realidad de que la vida del joven y la de todos procede del amor, es amor, está habitada por el amor, es para el amor. La vida es para amar, la vida es para identificarte, sí, con alguien, pero ese alguien es la persona de Jesús. La vida es para sentirte unido a Dios y en una fraternidad global con todas las personas que te rodean, en solidaridad, no estás solo, necesitas de los demás. En definitiva, tu vida es eterna. Porque si no das el sentido de la eternidad en tu vida, entonces la destrozas. Bien. Es una forma particular de seguir a Jesús. Desde la primera y segunda infancia han descubierto, pues sí, Jesús es la respuesta a tu identidad y proyecto. Pero ahora lo tienes que personalizar. Trabajando en renunciar a todos los bienes. ¿Qué significa para el joven renunciar a todos los bienes? Ordenar todo bien material al amor gratuito y servicial. Trabajar en renunciar a sí mismo. Es decir, trabajar en el amor compasivo hacia los demás. Trabajar en hacer la voluntad de Dios y no la propia. Haciendo descubrir que el mayor amor es entregarse en sacrificio los unos por los otros, como Jesús. Pero esto lo tiene que personalizar. Personalizar, esto es muy importante y esa época es esencial. No abandonarles en el sentido de, bueno, pues se acabó la casa y escuela de la palabra para ellos. No, es súper importante que participen y en ese sentido ya no como primera o segunda infancia, sino como protagonistas en la escuela de la palabra. Que ellos lean la palabra de Dios o que ellos den el querigma o ofrecerles una pequeña formación para que ellos mismos la den, que ellos organicen la fraternización. Es muy importante que se sientan protagonistas ya, porque están proyectando su vida. Y también para la sociedad y para el mundo. Ante una mentalidad actual muy legalista y muy farisaica, que se obliga todo desde lo de fuera, lo externo, hemos de trabajar, el joven ha de trabajarse la libertad para amar. Ante una mentalidad egoísta, libertina, donde cada uno hace lo que le sale del instinto, hemos de trabajar la razón de nuestra esperanza en la vida y en el amor de Jesús. Descubrir nuestra propia identidad cuando nos entregamos por los demás, en sacrificio por amor, cuando usamos nuestra vida para amar, para abrirnos. Ante una mentalidad que considera el cuerpo como una cosa manipulable según el instinto, ha de trabajarse el adolescente y el joven en descubrirlo
descubrir su propio cuerpo y hacerlo descubrir como una expresión del alma, como parte de la persona humana que manifiesta amor, no como una cosa. Bien, ahora vamos a ver ciertas características del ser joven, para que así papá y mamá sepan educarle. Educarle, repito, no es adoctrinarle, sino orientarle. Sabiendo siempre que el joven tiene derecho a construir su vida responsablemente. Podríamos decir, tiene derecho a equivocarse y pues salir de sus errores. La característica del joven, así como la misión de la Iglesia universal en este nuevo milenio consiste en hacer de ella una auténtica casa y escuela de comunión, esta misma misión no puede iniciar sino en la familia, en el hogar cristiano. En esta etapa debemos conocer las características del adolescente. Vamos al adolescente. El adolescente es menos abierto. Se acabó esa apertura de la segunda infancia, ¿verdad? Es menos receptivo. Es decir, ya como que no quiere escuchar, como que no quiere sermones, no quiere adoctrinamientos, es menos receptivo que antes. Busca su independencia, al mismo tiempo que parece dependencia. Ni quiere ser joven, ni quiere ser niñito o niñita. No sabe lo que quiere ser, pero lo que se está descubriendo ahí es que busca esa independencia. Se identifica con otros patrones de conducta y muchas veces rechaza a los padres y busca por fuera. Es la edad de los falsos enamoramientos, ¿verdad? Es decir, es ese amor lunático, ese amor que se basa en el sentimiento, en la emoción, pero nada más. Busca a un amigo íntimo que no me critique, susceptible, tiene una susceptibilidad muy grande, cree que todos están en contra de él, que creen que no les aman, ¿verdad? Busca sobresalir, busca ser mejor que sus papás, porque se ha dado cuenta que sus papás son muy limitados. También le gusta que le den confianza, que le hagan sentir seguro. La mujer empieza a tener una actitud de coquetería, el hombre de jactancia, de orgullo, de soberbia. Estas son características propias de la adolescencia que hay que respetar y hay que saber orientar y educar. El problema fundamental se encuentra cuando los jóvenes alcanzan una lógica abstracta. Es decir, todo lo objetivizan. Analizan todo y cualquier cosa. Analizan a todos. Se van analizando a sí mismos. Hay una maduración ya del juicio. Son capaces de juzgar, aunque lo hagan mal. Juzgan todo y a todos. Y ponen en cuestión incluso la fe de los padres. Y no entienden la cuestión de cumplimientos. Es decir, cumplir por cumplir y dejan de cumplir. O dogmatismos. Esto es así porque es así. No. Y caen muchas veces en rebeldía o en frustración. Yo pensaba que todo era así y ahora me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Pero también van descubriendo nuevas esperanzas. Es decir, van proyectando, van construyendo su vida de una forma responsable, equivocándose, engañándose, haciéndose castillos en el aire, pero van proyectando de alguna manera. Dos aspectos fundamentales en esta edad. Pasan del mundo sentimental, unión natural, al mundo de los mayores, es decir, al mundo más racional. Y por eso provoca esa crisis.
se va creando ya la propia personalidad, la propia forma de ser, su independencia. El chico metido ya en esta crisis, y crisis significa transformación, ¿verdad? Dicen, yo no sé si será así, pero en un chino, no sé si será el mandarín u otro, que para la palabra crisis, pues la escriben con dos signos. El primer signo significa catástrofe, y el segundo signo significa esperanza. Entonces, para mí es una definición maravillosa. ¿Qué es la crisis? Una catástrofe, es decir, cae todo lo anterior, pero una esperanza, se abre algo nuevo. A veces esta crisis hace que acabe el joven considerando natural lo que le pasa, y cae y cede al dictamen de sus propias pasiones. Lo que al principio, con una buena base moral, le importaba muchísimo, llega el momento de considerarlo normal. La razón queda oscurecida, los impulsos cada vez más vehementes. Quiere imponerse, ¿verdad? El impulso, lo pasional. La propensión a seguir el instinto cada vez se acentúa muchísimo más. Claro, en la psicología podríamos hablar de las distintas personalidades para entender qué tipo de personalidad tiene cada uno de nuestros hijos, pero esto sería hablarlo en otro programa distinto. Bien. En estas crisis pueden acabar por no buscar razones. Como están en crisis, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la razón no sirve para nada, y entonces se impone el sentimiento, el subjetivismo, y no se aclara el paso del sentimiento a la razón, sino que al revés, se sumerge en ese sentimentalismo. Es bueno porque a mí me parece bueno. Claro, todo el mundo me dice que malo, 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 pero si yo lo veo bueno y el otro lo ve bueno, ¿qué malo de hay? ¿Qué mal hay en hacer eso que nosotros consideramos bueno, aunque todo el mundo lo considere malo? Entonces confunde sentir con verdad. La verdad es lo que siento. Y entonces empieza a confundir el bien con el mal y el mal con el bien. Ya no hay esa objetivización, ¿verdad? ¿Cómo hay que educar? Vamos a ver en lo concreto. Ya hemos sabido las características, los aspectos que pasan en la adolescencia y en la juventud. Aquí los papás están como más preocupados, ¿verdad? Pues hay que enseñar. Primero, no burlándose, porque hay una transformación, hay un cambio, están en crisis y entonces hacen cosas malas y dicen cosas que son tonteras, y que ellos tienen como verdad absoluta. Es decir, diálogo comprensivo y respetuoso, porque no va a hacer caso del sermón del papá, tampoco de la plática afectiva y tierna de la mamá, no va a hacer caso. Paciencia, ni tampoco va a hacer caso a las llamadas al orden que sean violentas. Se van a escapar, se van a encerrar en su cuarto. Primero, valoren el deseo de independencia de los hijos. Si no te burlas de él, si no le pones en ridículo, sobre todo a los varones, te va a ser más fácil educarles. Porque para un varón, el ponerle en ridículo delante de los demás o burlarte de él, le destruyes. Cuidado con eso, ¿bien? Y también que a la hija, ¿verdad? Si te muestras indiferente ante ella, también la puedes destruir. Es que dice tonteras. Escucha sus tonteras y tómatelo en serio. El escuchar, no sus tonteras, pero sí el escuchar, el respetar, el valorar, es muy importante en estos momentos, porque si no van a tener un trauma grave, y van a buscar fuera lo que no encuentran en su papá y en su mamá, en la casa y en la familia. Hay que acentuar
la humildad de los padres. Claro, también potenciando la humildad de los hijos, pero hay que ser muy humildes, se está formando, ¿verdad? Unir autoridad con confianza. Autoridad, sí, autoridad significa promover, autoritas viene del verbo promover, y promover, pues tiene su base en el confiar. Tú confía, no tengas... no digas, no, es que yo quiero que ya sea mi adolescente, mi joven, ya sea adulto. No, deja tiempo al tiempo, deja ese itinerario propio de formación, que es una progresión. También hay que promover convicciones profundas, es decir, una fe hecha vida. Y también hay que cuidar y en lo posible apartar a los jóvenes de adoctrinamientos y hay que ponerlos en guardia contra todo tipo de ideología. Cuidado. Y en esto hay que navegar contracorriente, y recordarle constantemente que no hay otra idea, no hay otro ideal sino Cristo. Seguir a Jesús. En este tiempo, un no radical a imposiciones autoritarias, dictatoriales o adoctrinamientos, y un no radical a fáciles cesiones doctrinales, es decir, que en el papá y en la mamá vean una firmeza. Nosotros creemos en esto y seguimos adelante. Y no porque el joven diga dejen de creer, no van a dejar de creer. Imponerle, no, pero que vean esa firmeza en papá y mamá. Nosotros lo tenemos claro, no porque tú seas adolescente o estés en ese momento de transformación, nosotros vamos a ceder en nuestra fe y en nuestras convicciones. Esto es muy importante, aunque el niño no lo entienda, el joven no lo entienda, lo entenderá más tarde, el porqué. Clave, seguir en la familia la escuela de la palabra, no dejarla, no abandonarla. Siendo la familia una pequeña iglesia doméstica, ha de seguir siendo una verdadera casa y escuela de evangelio, casa y escuela de comunión. Comprendamos que nosotros en el seguimiento de Jesús también tenemos nuestras crisis. Así como Pedro la tuvo, ¿verdad? Apártate de mi vista, Satanás. Es decir, hay crisis, hay momentos difíciles, pero seguir en comunión en la palabra y comunión en el amor de Dios. Educar en la fe significa despertar, alimentar y hacer crecer el don de la fe recibido en el bautismo. Esa vida de hijo de Dios manifestada en la fraternidad o en el amor fraterno. Es vida del cuerpo de Cristo manifestada en la unión familiar y eclesial entre todos y cada uno de los miembros del mismo cuerpo. Esa vida de templo del Espíritu manifestada en una vida profunda de oración, de diálogo amoroso con Dios, de presencia divina constante en el amor puro y santo. Los adolescentes y jóvenes ya no han de ser espectadores o meros receptores, sino que se les debe de considerar, como decía al principio, como sujetos activos y protagonistas de la familia, en la escuela. ¿Se van a equivocar, se van a engañar? Sí, pero ten paciencia, para que ellos mismos empiecen ya a ser misioneros en esta nueva evangelización, creando estructuras nuevas dentro de su mismo hogar, que tenga iniciativa, que tenga creatividad y tomarla en serio. También, pues, que lo vayan realizando en los ambientes de estudio, con sus compañeros, amigos, entre otros. Es muy importante la ayuda de la parroquia, pastoral juvenil, el grupo de jóvenes, que encuentren otros jóvenes, ¿verdad?, que estén siguiendo a Jesús. Participar de una fraternidad juvenil con la estructura propia de la Escuela de la Palabra, por ejemplo, una Escuela de la Palabra para jóvenes en la parroquia,
donde se escucha la palabra, se anuncia el querigma, se ora, se fraterniza y hay una formación adecuada, especialmente sobre la identidad y la proyección del joven. Hay que cuidar la oración, hay que promover la lectio divina. Yo lo digo por propia experiencia. Cuando yo era adolescente joven, a mí lo que me mantuvo, a pesar de mis crisis, ¿verdad? Y demás, y mis tonteras, mi adolescencia, mi adolecer de muchas cosas, yo no dejé nunca la lectio divina. Es decir, un fragmento bíblico, y lo leía y lo meditaba cada día, gracias a una comunidad ecuménica que me enviaba a mi hermano, pero yo se lo agarraba a mi hermano, ¿verdad? Para cada día una frase bíblica cortita, ¿verdad? Y yo cada día me lo tomaba en serio para hacer la lectio divina. Esto me ayudó muchísimo, a pesar de que yo era rebelde, y tenía una rebeldía grande y fuerte, una personalidad terrible, ¿verdad? Lectio divina diaria, fundamental, la lucha por crear comunión en la diversidad, la firmeza intelectual para dar razón de la fe, el trabajo, la lucha diaria por amar como Cristo, servir hasta el sacrificio con Él, en Él. Bien, pues hasta aquí la educación en la fe, y ahora he visto por ahí consejos muy bonitos y dignos de tenerlos en cuenta para cuidar la comunicación de los papás con los adolescentes y jóvenes. Cuidado, ya no hay que ordenar, dirigir, mandar. Se escuchan frases como estas: no me importa lo que quieras hacer, entra a la casa en este instante. Esas frases no hay que decirlas. ¿No me importa lo que quieras hacer? Cuidado con esto. Deja de molestar. O sea, que el joven lo único que hace es molestar. No toques. Estos mensajes dicen a los hijos que sus sentimientos, sus necesidades, lo que hacen, pues no son importantes, no valen nada y se deben conformar. Estas frases producen miedo, resentimiento y son la raíz de toda hostilidad. Cuidado con eso. Tampoco advertir, amonestar, amenazar. Frases como: si haces eso, te pasará esto otro. Si no dejas de jugar, te pegaré. Mensajes que hacen sentir al hijo miedo y se somete, pero también invitan a hacerlo para tantear a sus padres, si son capaces de cumplir su amenaza. Cuidado con las exhortaciones, moralizaciones, sermones, adoctrinamiento, ideologización. Deberías de, tendrías que, has de. Estas frases no son el Evangelio. Es decir, el Evangelio es sentirse amado y amar. Si parte de la obligación, de lo moral, de lo doctrinal, te pierdes. Estos mensajes hacen que se practique en el hijo el poder de la autoridad, del deber, de la obligación. Y éste puede responder con rebeldía, con resistencia. A lo mejor te obedece, pero por dentro te odia. Además, el hijo piensa que el padre no confía en él y le provoca sentimientos de culpa. Aconsejar, proporcionando sugerencias o soluciones. Por ejemplo, frases como: tu madre y yo sabemos qué es lo mejor para ti. Estás manipulándolo. Estos mensajes hacen que el hijo piense que el padre no tiene confianza en el juicio o criterio o capacidad del hijo en tomar decisiones. Puede ocasionar dependencia o resistencia a lo que los padres le digan. También cuidado con juzgar, criticar y culpar. Es que tú tienes la culpa. Si hubieras
son graves estos mensajes. Hacen que los hijos se sientan inferiores, estúpidos, tontos, sin ningún valor, malos. Escuché tantas veces que era malo que lo empecé a creer. Si se lo digo, me criticará. Además, siempre se pondrán a la defensiva para protegerse. Sentirán que no son amados, no son valorados, hasta llegar a sentir odio por los papás. También hay que tener muchísimo cuidado. Esto en la segunda infancia, pero sobre todo en la adolescencia y en los jóvenes. El poner apodos, el ridiculizar o el avergonzar. Mira, se le dice a la niña, mira qué sombras te pusiste en los ojos, te ves ridícula, pareces vampiro, mujer de la calle. Pareces vieja con esas greñas, esos pelos así. Puede tener un efecto devastador en la imagen del niño o del joven de sí mismo o de sí misma. Puede hacer que el hijo se sienta sin valor, malo, que no lo aman. Y la respuesta más frecuente de los chicos hacia estos mensajes es la devolución del golpe. Es decir, este viejo ridículo, anticuado, no se ha visto en el espejo. Estos mensajes que tratan de influir en el hijo tienen menos posibilidades de hacerlo cambiar, o mejor dicho, de hacerlo progresar y evolucionar según su edad. También hay que tener cuidado en elogiar siempre o esos papás amigos. Es que yo soy amigo de mi hijo y es que yo soy amiga de mi hija. Disculpen, tú eres papá y mamá. Tú no eres amigo de tu hijo. Es que yo soy su compañerito. No. Deja que tenga sus propios amigos, sus propios compañeros. Tú actúa como papá y como mamá. Es que yo estoy de acuerdo con él en todo. No, ya no eres padre ni madre. Eres una cosa rara, ¿verdad? Contrario de lo que se puede suponer acerca de los elogios, cuando estos son excesivos o no muy sinceros, pues tienen efectos negativos. Sobre todo cuando el hijo no está muy de acuerdo con la idea que tiene de sí mismo. Puede originar hostilidad. Es decir, me dicen bonita, bonita, bonita. No soy bonita, soy horrible. Y la mamá ahí le dice, o el papá, qué bonita que eres, qué bonita que eres. Y al final la hija acaba pensando que no es bonita, sino que es horrible. Por eso su papá y su mamá le dicen constantemente y le elogian en eso. Cuidado. Jugaste muy bien, ay, qué bonito, y tú ganaste y tal lo que fuera. No jugué bien, fui un tonto. Es decir, cuidado con estas cosas. Ya no es un niñito. Ya ha pasado la edad de la infancia y de la segunda infancia. El hijo piensa que al elogiarle así se le quiere manipular para que haga lo que sus papás quieren. Esto solo lo dice para que estudie más, esto solo lo dice para que no les moleste, esto solo lo dice. Además, en ocasiones se sienten avergonzados cuando lo hacen delante de sus otros amiguitos o amiguitas, amigos o amigas, ¿verdad? Porque ya son jóvenes. Se sienten avergonzados, incómodos. Papá, no digas esto, eso no es verdad. Por el otro lado, pueden llegar a ser egoístas, soberbios, ególatras. Cuidado con elogiar. Otros mensajes que pueden ser negativos, como interpretar, mira, si no tienes citas con estos chicos es porque eres penosa, no vales, no sirves, eres tonta. Pues cuidado con estos mensajes. Bien, solamente son aspectos generales, porque los que se están preparando para el matrimonio tienen que considerar esto en su globalidad. Después podemos irlo particularizando. Bien, entonces ya para el próximo programa vamos a terminar con esta serie de matrimonio y familia. Vamos a hablar del ritual del matrimonio, la celebración del matrimonio, qué es lo que hace el matrimonio y qué es lo que hace que se funde una nueva familia. Muy bien, muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo y escuchando. Preguntas, comentarios o dudas las pueden hacer a través de Uchijajao o de YouTube o de Facebook. Terminamos con esta oración a la Santa Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haznos tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.